Esta es la historia real de El Doble Maldito. Doppelganger. Que si quisiéramos traducirlo, sería algo así como doble andante. Apareció por primera vez en una novela romántica alemana de 1796, escrita por Jean Paul, de 3 tomos, y como era costumbre en la época, un título de unas 15 palabras, en las que un hombre, infelizmente casado, acude a su doble, quien le aconseja que finja su propia muerte. La presencia de los doppelgangers en la mitología y literatura ha sido significativa. Todos se refieren a un doble, a veces de carne y hueso, otras de algo mucho menos tangible. La idea de conocer a tu doble vaticina algo fatal, y es interesante, pues significa que tú eres tu peor enemigo. Vernos desde afuera nos permitiría conocernos realmente. Si nos pudiéramos ver como nos ven los otros, sería aterrador. Pero vamos a nuestra historia, contada en primera persona. No voy a revelar mi nombre, pero quiero que sepan que soy varón. Fui hijo único, y esta historia empieza en 1990. En ese momento yo tenía 10 años. Vivía con mi mamá y mi papá en una linda casita de Aldo Bonzi. Recuerdo perfectamente la última noche que mi papá fue mi papá. Fue la noche del 23 de marzo de 1990. Mi mamá estaba muy enferma. Había tenido una ACV muy grave. Le había dejado muchas secuelas. La principal es que ya no hablaba. No podía caminar y se la pasaba tirada en la cama. No les cuento los detalles, imagínenselos. Mi papá esa noche salió de casa, supuestamente para despejarse un poco. Yo me fui a dormir muy intranquilo. No recuerdo bien lo que pasó durante esas 48 horas porque me las pasé durmiendo, como si no quisiera reconocer que mi papá nos había abandonado, se había ido con otra familia. Eso fue lo que pasó. Desapareció. Dejó a mi mamá sola al cuidado mío. Nosotros no teníamos una familia grande, por lo tanto mi casa se transformó en un lugar sombrío y angustiante. Sin embargo, todo cambió a los 3 meses. Alguien tocó el timbre alrededor de las 12 de la noche. Obviamente fui y descubrí por la mirilla que era mi papá. Nosotros habíamos cambiado las cerraduras por precaución, así que le abrí. Cuando entró y me abrazó, sentí una mezcla de bronca y felicidad. Se sentó en el comedor, se prendió un cigarrillo, me miró y me dijo: hijo, les pido disculpas, acá estoy, me equivoqué, nunca más los voy a abandonar. Y se fue a la habitación de mamá. Supuse que tenía mucho para decirle, porque mi madre no podía hablar, pero sí escuchaba y entendía a la perfección. Esa noche empezó la pesadilla. Mi perro, nuestro perro, no lo reconocía. Le mostraba los dientes todo el tiempo y le gruñía como si fuera un desconocido. Además, yo empecé a notar que si bien era físicamente igual a mi padre, no era él. Lo veía en sus ojos, su mirada era diferente, tenía una mirada desconfiada. Desde ese día me puse a investigar y encontré el término doppelganger. Mi padre había sido cambiado por su doble. Una noche, mientras yo dormía, sentí que alguien entreabría la puerta. Yo estaba de espaldas a esa puerta y pude sentir cómo mi padre se acercaba. Sentía el calor cerca mío. Me acarició la cabeza. Me di vuelta y lo vi yéndose. Sin embargo, cuando volví a girar y miré su reflejo en el espejo de mi placar, pude darme cuenta que no se reflejaba él, sino una especie de torso negro con patas de araña. El ser del bajo astral que se camufla con la imagen del que imita. Esas noches fueron las peores de mi vida. Nadie me iba a creer si les decía que el que había vuelto no era mi padre. La mañana del 30 de junio de 1990 me desperté sobresaltado. Mi perro, que siempre venía a despertarme, no estaba. Salí y lo vi al doble de mi padre tapando un pozo con tierra en el fondo de nuestra casa. No tuve que preguntarle nada. Subió la pala y la puso en su hombro. Y me dijo: ya estaba viejito,
Mejor que no lo viste así. Ya está con Dios. Lo peor eran los sueños recurrentes que empecé a tener. Soñaba que mi falso padre me cortaba los brazos con vidrios, que durante la noche iba a venir a matarme de un escopetazo. Mi padre verdadero tenía una escopeta. Yo sabía dónde estaba y solo era cuestión de tiempo de que el falso la encontrara. Así que una tarde, mientras él no estaba, tomé la escopeta que estaba escondida detrás de la alacena y la llevé a mi cuarto. La escondí debajo de mi cama. Y finalmente pasó. Esa noche, alrededor de las 4 de la madrugada, sentí un extraño quejido. Venía de la habitación de mi madre. Tomé la escopeta y fui. Abrí la puerta y lo vi. Ahí estaba, el falso padre con un cuchillo. Estaba a punto de matarla. No lo dudé y disparé. Los policías que me detuvieron están convencidos de que yo maté a mi madre. Me dijeron cientos de veces que el disparo fue directo a su garganta, que llevaba días sin comer ni ser aseada. Les hablé de mi padre falso, el doppelganger, y me dijeron que no estaba en la escena del crimen y que no había indicios de que mi padre hubiera vuelto, sobre todo porque nunca se había ido. Mi padre había muerto. Me llevaron al cementerio con custodia policial y pude ver con mis propios ojos su tumba y su fecha de defunción: 23 de marzo de 1990. El relato anterior fue reconstruido a partir de la declaración efectuada por el protagonista ante dependencia policial y judicial. Hoy cumple condena por homicidio agravado por el vínculo, matricidio. Los peritos psiquiátricos llegaron a la conclusión de que el homicida creó una realidad paralela por no haber podido procesar correctamente la muerte de su padre. Para evadirse de la realidad de quedar a cargo de una madre enferma, creó la figura del doppelganger. Sin embargo, aún hoy no se explica cómo nadie se hizo cargo de ese menor al momento de la muerte del padre, teniendo una madre incapacitada. No hay registros médicos ni certificados de defunción, ni velatorio de ese padre. Solo una tumba, a metros de la calle Donovan, al 600, en el cementerio de Tablada. Solo una tumba que nadie se anima a exhumar. En estos años, el protagonista de la historia quiso suicidarse varias veces, siempre con vidrios cortando su garganta. En la pala utilizada para enterrar al perro, no solo estaban las huellas dactilares del protagonista, había huellas que aún hoy no pudieron identificarse. ¿Cuál es el límite entre el fenómeno paranormal y la locura? Nunca lo sabremos hasta que nos pase. No todo lo que brilla es oro. También brillan los fantasmas.